Las relaciones de fase corresponden a una serie de parámetros o características de los suelos que ayudan en la determinación de propiedades de resistencia, compresibilidad o deformación, esfuerzos y clasificación. La mayoría de las teorías científicas en las que se basa la geotecnia involucra alguna dependencia de estas variables. Para poder entender la relevancia de las relaciones de fase en los suelos, primero se deben entender algunos conceptos básicos. Primero, los suelos son materiales multifase, es decir, se componen de varias fases de materia, sólidos, líquidos y gases. Las partículas minerales conforman la fase sólida de los suelos y ya los fluidos, líquidos o gases se encuentran en la fase intersticial de estos elementos, es decir, en los espacios dejados por las partículas minerales. Segundo, en cualquier proceso de carga, la falla de suelo se puede generar por esfuerzos excesivos en la fase sólida, lo que lleva a rupturas individuales de las partículas, o por incremento de presiones en la fase intersticial, especialmente en el agua, la cual se ve obligada a fluir rápidamente hacia el exterior de la zona cargada, comprometiendo la estabilidad de la estructura. Tercero, los suelos son productos heterogéneos de la naturaleza y se componen por diversos tipos de minerales. De hecho, en una misma capa de suelo pueden encontrarse mezclas de diferentes tipos de suelo. Sin embargo, en la mayoría de los proyectos geotécnicos es posible establecer estratos relativamente uniformes. Cuarto, los estratos de suelo se caracterizan a partir de muestras tomadas con equipos especiales. De hecho, existen dos tipos de muestras: las alteradas, que permiten solamente identificar el tipo de material, su composición y establecer propiedades índice, y las inalteradas, con las cuales se determinan los parámetros de resistencia y deformación de los materiales. Para que una muestra sea considerada inalterada, debe garantizarse que la composición de la muestra sea igual a la composición original del material del cual se extrajo, que la muestra mantenga la estructura original o distribución espacial de las fases que componen el estrato de donde se obtiene. Para ello, se utilizan tubos muestradores de pared delgada que minimizan la alteración estructural, y que el estado de esfuerzos de la muestra sea igual al estado de esfuerzos del punto donde se extrajo. En este caso, cuando la muestra se extrae y se lleva al laboratorio, se alivian todos los esfuerzos a los que estuvo sometida. Por esta razón, la mayoría de los ensayos realizan una etapa de precarga en la que se busca llevar a la muestra a estados de esfuerzos cercanos a los que presentaba en el sitio de donde se tomó. Este proceso se llama etapa de consolidación inicial. Teniendo en cuenta que el suelo es un material multifase, es posible establecer relaciones gravimétricas o volumétricas entre las fases para determinar algunas propiedades de los materiales. Se trata entonces de establecer proporciones relativas entre los volúmenes y pesos de las diferentes fases que componen el suelo. Para establecer estas relaciones, se representa el suelo mediante un diagrama de fases, en donde cada casilla corresponde a una fase específica: sólidos, líquidos o aire. En un diagrama de fases de un suelo parcialmente saturado, el cual sirve como representación de la condición más general, pueden identificarse diferentes magnitudes. En cuanto a pesos, es posible determinar el peso total de la muestra, W, que incluye el peso de las tres fases. Debe tenerse en cuenta que el aporte del aire en el peso se considera despreciable, pero sí ocupa volumen. Se puede determinar también el peso del agua, W sub W, peso de la fase líquida, y el peso del esqueleto mineral, Ws. En cuanto a volúmenes, se puede determinar el volumen total de la masa del suelo, V, que a su vez está compuesto por el volumen de los sólidos, V sub S, y por el volumen de vacíos, P sub V. Este último corresponde a la suma del volumen ocupado por el aire, V sub A, y el volumen ocupado por el agua, V sub W. Estas serían las cantidades que se pueden determinar de cada una de las fases que componen el suelo. Es importante ver que en el caso de un suelo seco no se tendrá fase líquida y en el caso de un suelo saturado no se tendrá la fase aire. A continuación, se describen las relaciones de fase más importantes que se pueden evaluar en suelos. La humedad corresponde a la relación entre el peso del agua y el peso de los sólidos presentes en la muestra de suelo. Se debe especificar en porcentaje. Es una propiedad importante en los suelos finos, ya que de ella depende su consistencia y plasticidad, influyendo en la resistencia del suelo, pues a mayor humedad el suelo exhibe menos resistencia.
La saturación hace referencia al porcentaje del volumen de vacíos que es ocupado por agua. En este caso, la saturación influye también en la resistencia y en la permeabilidad de los materiales. Varía entre 0 y 100% y no necesariamente está influenciada por la localización del material respecto al nivel freático, ya que algunos materiales por encima de este nivel pueden saturarse por capilaridad. La saturación y la humedad no son directamente proporcionales. Pueden encontrarse en la naturaleza materiales con altas saturaciones pero humedades bajas o viceversa. La relación de vacíos es una de las relaciones de fase más utilizadas en los suelos. Es una cantidad dimensional que relaciona el volumen de vacíos con el volumen de sólidos en una muestra. La proporción de vacíos en una determinada muestra influye en parámetros como la permeabilidad, la deformación, la compactación y la resistencia de los suelos, pues como la fase sólida se considera incompresible, cualquier cambio de volumen estará asociado a cambios en la fase intersticial o en los vacíos del suelo. Por ejemplo, en el caso de la compactación, un parámetro para estimar el grado de compactación de un material es la densidad relativa, que correlaciona la relación de vacíos máximos, la relación de vacíos mínima y la relación de vacíos del material compactado. Densidades relativas con valores cercanos a 0% hablarán de materiales muy sueltos, mientras que valores cercanos al 100% representarán materiales muy densos o más compactos. La porosidad se determina como el porcentaje ocupado por el volumen de vacíos con respecto al volumen total. Aunque es un parámetro muy utilizado en ecuaciones de permeabilidad, en la mayoría de los casos se prefiere la relación de vacíos, pues el volumen de sólidos permanece constante, mientras que en la porosidad tanto el volumen de vacíos como el volumen total varían. El peso unitario de cualquier material se calcula como la relación entre el peso total de un material y el volumen ocupado por él. El peso unitario está relacionado con la densidad de los materiales y corresponde a una unidad de fuerza por unidad de volumen, mientras que la densidad relaciona la masa por unidad de volumen. En el Sistema Internacional de Unidades se da preferencia al peso unitario sobre la densidad. Un peso unitario conocido es el peso unitario del agua, el cual posee valores más o menos estándar, siendo claro que estos valores pueden variar dependiendo de la temperatura. Sin embargo, en suelos, estos valores se toman como constantes a temperaturas de 20 grados centígrados, que son temperaturas medias de laboratorio. En los suelos puede hablarse de diferentes pesos unitarios dependiendo de la presencia total, parcial o nula de agua en los vacíos del suelo. Para el caso de suelos saturados, el peso unitario se determina como la relación peso total sobre volumen total, considerando solamente la fase líquida y la fase sólida. El peso unitario de un suelo o peso unitario húmedo corresponde a la relación entre el peso total y el volumen total considerando las tres fases. El peso unitario seco, también visto como la relación entre el peso y el volumen total, considera solamente la fase aire y la fase sólida. Otros pesos unitarios que pueden determinarse en los suelos son el peso unitario de los sólidos, que corresponde a la relación entre el peso de la fase sólida y su volumen. Este tiene valores característicos para suelos que normalmente varían entre 18 y 27 kN por metro cúbico. El peso unitario seco, que ya se había definido, es importante en el análisis de los procesos de compactación, pues permite determinar la humedad óptima que garantiza un mayor grado de compactación. El peso unitario sumergido resulta de la diferencia entre el peso unitario saturado y el peso unitario del agua. Representa el peso unitario de las partículas sometidas a empuje del agua. Este peso unitario tiene aplicación en problemas de infiltración o movimiento de agua y en determinación de esfuerzos en masas de suelo. Otra relación de fase es el peso específico. En general, este parámetro puede definirse como la relación entre el peso unitario de un material cualquiera comparado con el peso unitario de un material de referencia. Para el caso de los suelos importa el peso específico de los sólidos, que en algunos textos se referencia como gravedad específica, relacionándose el peso unitario de los sólidos con el peso unitario del agua como material de referencia. En suelos, esta relación de fase posee unos rangos de valores característicos variando entre 2.4 y 2.8. El peso específico de los sólidos es una cantidad adimensional, pues compara pesos unitarios y dependerá del tipo de mineral que constituya el suelo.